Bueno, tenemos nuestros modelos y nosotros ahora debemos elaborar una prueba de hipótesis justamente por la idea central es ver o discernir si los distintos grupos o tratamientos difieren entre sí o hay algún tratamiento que difiere con el resto o algunos tratamientos que difieren con el resto. Todo eso lo tenemos que elaborar una prueba de hipótesis correspondiente para cuando queremos comparar más de dos medias. Recuérdense que cuando teníamos una media con un valor específico, como dijimos en la primera filmina, tenemos pruebas correspondientes para cuando comparamos dos medias también, pero no tenemos una prueba de hipótesis para cuando comparamos más de dos medias. Entonces el primer paso en una prueba de hipótesis, como ustedes ya saben, es plantear la hipótesis científica que tiene que ver con el enunciado o aseveración correspondiente a la investigación que se está haciendo. Y como hipótesis nula, si utilizamos el criterio del modelo de media, van a ser que todas las medias de las K poblaciones son iguales. O en el modelo de efectos podremos decir que el jésimo efecto es igual a 0 para todo J desde 1 hasta K. Por lo tanto, si alguno de esos efectos es distinto de 0, con que uno solo sea distinto, ya se rechaza hipótesis nula. O en el caso de las medias, si al menos una media mi sub j es diferente, ya se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué está postulando aquí? ¿Cuál es la idea central que se está postulando en las hipótesis nulas? Fíjese que si en realidad la hipótesis nula en el modelo de media, que dice que todas las medias son iguales, tendríamos en realidad una sola distribución donde todas las medias son iguales a un mi determinado y que en realidad todas las muestras que estamos sacando, por más que le hemos aplicado el efecto que le hayamos aplicado, el tratamiento que le hayamos aplicado, todas son muestras de una misma población que tiene una misma media mi determinada. En cambio, si hay diferencia entre los grupos o entre un grupo y el resto de los grupos, estamos sacando muestras de distintas distribuciones con valores de mi diferentes, que es lo que muestra la segunda gráfica correspondiente. Acá tenemos tres grupos con tres medias poblacionales diferentes, por lo tanto esto contradice lo que dice la hipótesis nula. No son todas las medias iguales, hay diferencia entre las medias poblacionales porque son distintas poblaciones con distintos valores de medias poblacionales. Esto es bien claro para ver qué está diciendo la hipótesis nula y qué está diciendo la hipótesis alternativa. El segundo paso, por supuesto, es fijar el nivel de significancia que lo indicamos con la letra alfa. Esto lo elige el investigador. Podrían ser 0,01, 0,05, en otras situaciones 0,10. Eso lo fija el investigador, que es la probabilidad de cometer un error tipo 1. Dada la hipótesis estadística, ahora tenemos que elegir un estadígrafo de prueba para estas pruebas de hipótesis. Justamente nosotros anteriormente habíamos visto la ecuación fundamental del análisis de la varianza, que teníamos una partición de la suma de cuadrado general que era igual a la suma de cuadrado debido al tratamiento más la suma de cuadrado debido al error experimental. Esto mide variabilidad, o sea, la variabilidad general que tenemos por la suma de cuadrado general es igual a la variabilidad debido a los al efecto de tratamiento más la variabilidad del error experimental o debido al azar. Observen lo siguiente, que si la variabilidad debido al general es un valor determinado, si disminuye la variabilidad debido a los tratamientos, vamos a tener que aumentar la variabilidad debido al error al azar, porque el valor de la variabilidad general está ahí determinado. Por lo tanto, si es bajo el efecto de tratamiento, aumenta el del error experimental o debido al azar. Y si baja el error debido al azar, hay un aumento de la variabilidad debido a los tratamientos. O sea que parece que sí hay un efecto debido a los tratamientos. Este juego, nosotros entonces nos permitiría comparar dos variabilidades. La variabilidad debido a los tratamientos, compararla con la variabilidad debido al error. Una forma de compararlo es haciendo un cociente de estas variabilidades. Si ambas variabilidades son iguales,
el cociente va a dar igual a 1. Significa que la variabilidad debido a los tratamientos es la misma que debido al azar. En cambio, si la variabilidad debido al efecto de tratamiento va aumentando, significa que es mayor que la debido al error, empezamos a ver que pareciera ser de que hay un cierto efecto de la variabilidad. Esta es la idea central de fijar como estadígrafo de prueba a la distribución F. Observen lo siguiente: si esa suma de cuadrados lo dividimos por los grados de libertad correspondientes, vamos a obtener varianzas. Recuérdense que el concepto de varianza, la fórmula de varianza, era la suma de cuadrados, o sea, la suma de cuadrados de debido los valores con respecto a la media, dividido los grados de libertad. Eso se llama varianza, y como conceptualmente la varianza era un cuadrado medio de desvíos, es por eso que se llaman cuadrados medios debido al tratamiento y cuadrados medios debido al error, o cuadrado medio general. Por lo tanto, las varianzas de tratamiento comparado con la varianza del error, si lo dividimos, vamos a obtener un estadígrafo que es el estadígrafo F. ¿Y por qué es F? Fíjense que si nosotros consideramos a la suma de cuadrados de tratamiento dividido la varianza poblacional multiplicada por los grados de libertad debido al tratamiento, recuerden ustedes que cuando vimos la distribución G cuadrado, ese cociente entre la varianza muestral y la poblacional multiplicada por los grados de libertad es una variable aleatoria G cuadrado con nu sub t, o sea, los grados de libertad para el tratamiento, tiene una distribución G cuadrado. Lo mismo podemos hacer para el error. La varianza muestral para el error dividido la varianza poblacional multiplicado por los grados de libertad correspondiente a los errores. Esto también es una variable G cuadrado que tiene distribución G cuadrado con nu de, o sea, grado de libertad para el error. Por lo tanto, tenemos dos variables con distribución G cuadrado. Si hacemos el cociente de dos variables aleatorias con distribución G cuadrado, recuerden ustedes que eso era una variable f que tiene distribución f de Fisher, f de Snedeker o de Fisher-Snedeker, como quieran ustedes llamarla, y que justamente la idea del estadígrafo que nosotros queremos buscar. O sea, nosotros definimos a este estadígrafo f como el cociente entre la suma de cuadrados de tratamiento dividido los grados de libertad de tratamiento dividido la suma de cuadrados del error dividido los grados de libertad del error. Este cociente proviene de los dos cocientes de las dos variables aleatorias G cuadrado que hemos visto, que acá está definido en la diapositiva. Si se trabaja algebraicamente, vamos a llegar a este cociente que es justamente el cociente entre la suma de cuadrados de tratamiento dividido los grados de libertad del error, que esa es la varianza debido al tratamiento, que es el cuadrado medio del tratamiento. La suma de cuadrado del error dividido los grados de libertad del error es el cuadrado medio del error. Por lo tanto, siendo ese cociente, tenemos el estadígrafo de prueba que es F, que tiene una distribución F de Snedeker con nu grados de libertad para T y nu grado de libertad para el error. Y eso según el alfa que nosotros fijemos en el segundo paso de la prueba de hipótesis. O sea, de esta forma tenemos el estadígrafo de prueba necesario para realizar la prueba de hipótesis. Observen siempre la idea. A medida que el F se hace más grande, significa que el cuadrado medio de tratamiento es mayor con respecto al cuadrado medio del error. O sea que en realidad, mientras más grande la variabilidad debido a los tratamientos, la idea es que hay un mayor efecto debido a los tratamientos. Recuerden que los desvíos de los tratamientos es la media del jésimo grupo tratamiento con respecto a la media general. Mayor es la discrepancia, mayor es el cuadrado medio de los tratamientos. Por lo tanto, mientras más grande es el F, mayor es la variabilidad debido a los tratamientos que debida al error experimental. El tema es a partir de qué valor de F ya se considera que realmente no podemos seguir sosteniendo la hipótesis nula de que las varianzas, perdón, de que el efecto de tratamiento era igual a cero.
Y eso es lo que va a fijar la regla de decisión con el valor crítico, o sea, el f crítico que se fija en función del alfa que nosotros determinamos, por lo tanto vamos a buscar un valor crítico que deja un área acumulada hasta 1 menos alfa y con cola a la derecha de alfa, la distribución f tiene como grado de libertad los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador, o sea, serían los grados debido al tratamiento y los grados de libertad debido al error. Por lo tanto, si nosotros luego calculamos el estadígrafo de prueba, el f muestral, y lo comparamos con el valor crítico, si ese valor muestral es mayor que el f crítico, se rechaza hipótesis nula. Si el f muestral es menor o igual que el valor crítico, no se rechaza hipótesis nula. Si usamos software estadístico y calculamos el valor de P, si ese valor de P es menor que el alfa, se rechaza hipótesis nula. Si el valor de P es mayor o igual que el valor de alfa, no se rechaza hipótesis nula. Ahora nos quedaría por calcular el estadígrafo muestral, para lo cual surge la llamada tabla de análisis de la varianza. ¿Cómo se construye esta tabla? Bueno, lo primero que tendríamos que calcular es la suma de cuadrado general. ¿Cómo obtenemos la suma de cuadrado general? Fíjense que esto sería la variabilidad total que dan todos los datos, o sea, sería como calcular la varianza de todos los valores de las respuestas. La fórmula de la varianza, recuerden ustedes que para una variable determinada, supongamos una variable i, es la suma de los cuadrados de los valores de i menos el cuadrado de la suma total de los valores de i dividido n, que sería la cantidad de datos, y luego para obtener la varianza lo dividíamos por los grados de libertad, que era n menos 1. Por lo tanto, el numerador de esa varianza es esa suma de cuadrado de los valores de la variable menos el cuadrado de la suma de todo dividido la cantidad de datos. Observen la fórmula de la suma de cuadrado general. Da una doble sumatoria porque tenemos tanto filas como columnas. Por lo tanto, la suma de los cuadrados de todos los valores, tanto para la décima repetición, para j décima grupo de tratamiento, es esta parte primera de la fórmula para calcular la suma de cuadrado general, y le resta lo que se llama el término corrector. Si analizamos el término corrector, vemos que es igual al cuadrado de la suma total de los datos dividido n por k, que es la cantidad total de datos, que es el número de repeticiones, por k, que es el número de tratamiento. O sea que esto es, en términos generales, la fórmula de suma de cuadrado general es como calcular la varianza de todos los valores de respuesta que tenemos, de la misma fórmula. ¿Cómo calculamos la variabilidad debido al tratamiento? Bueno, ahí lo que hacemos es sumar desde j igual 1 hasta k los cuadrados de los totales de cada uno de los grupos, por eso se llama el cuadrado de i punto j, o sea, estamos sumando los totales de los j-décimos grupos o de los k tratamientos, o sea, cada uno de los totales de cada uno de los grupos o tratamientos elevados al cuadrado, y los sumamos todas esas sumas de cuadrado de cada uno. Y lo dividimos por la cantidad de repeticiones que tenemos. Y a eso le restamos el término corrector. De esa forma tenemos la suma de cuadrados debido al tratamiento. ¿Cómo se calcula la suma de cuadrados para el error? Y acuérdense que teníamos la ecuación fundamental de la DEVA, que decía que era la suma de cuadrados general era igual a la suma de cuadrados de tratamiento más la suma de cuadrados del error. Si de esa fórmula despejamos la suma de cuadrados del error, esto va a quedar igual que la suma de cuadrado general menos la suma de cuadrado de tratamiento. Estos dos valores ya lo conocemos, por lo tanto directamente hacemos la diferencia y tenemos la suma de cuadrado debido al error. ¿Cómo calculamos los grados de libertad? Los grados de libertad general o total van a ser igual a la cantidad total de datos que yo tengo menos 1, o sea, n por k, n repeticiones, k tratamientos. En el caso del ejemplo que veíamos nosotros era 5 por 5, 25, menos 1, 24. Y recuerden que nosotros tenemos que los grados de libertad general
también hay una partición, así como la suma de cuadrados general se particiona en la suma de cuadrado de tratamiento más la suma de cuadrado para el error, los grados de libertad general también se particionan en los grados de libertad para tratamiento más los grados de libertad para el error. Por lo tanto, los grados de libertad para tratamiento va a ser igual al número de los K tratamientos, K aprobaciones que tenemos, menos 1. Por lo tanto, el del error lo podemos despejar de esta fórmula que vimos al principio, los grados de libertad general, que va a ser igual a los grados de libertad general menos los grados de libertad para tratamiento. Eso nos queda n por k menos k, o directamente la diferencia entre estos dos. Conociendo la suma de cuadrado de cada uno de los partes de la ecuación fundamental, lo dividimos por sobre todo lo que nos está interesando, por eso estamos comparando la varianza de los tratamientos con la varianza del error, por lo que habíamos explicado recién para el estadígrafo F. Por lo tanto, la suma de cuadrado total, si lo divido por los grados de libertad, suma de cuadrado de tratamiento, dividido los grados de libertad para tratamiento, tendremos lo que es la varianza debido al tratamiento cuadrado medio debido al tratamiento. Y si al cuadrado medio del error lo obtenemos por la suma de cuadrado debido al error dividido los grados de libertad para el error. El cociente de estos dos cuadrados medios de tratamiento nos va a dar el F muestral, que es lo que estamos buscando. Todos estos cálculos y resultados pueden ser organizados en una tabla. Y esa tabla es la que se llama la tabla de análisis de la varianza, donde está compuesta por la siguiente columna. La primera columna son las fuentes de variación, que sería las que componen la ecuación fundamental de análisis de la varianza, o sea, la variación debida total o general, la fuente de variación debido a los grupos o tratamientos y la varianza debido al error experimental o error aleatorio que tenemos del análisis. La siguiente columna, y para organizar los cálculos, sería la suma de cuadrados de cada una de las fuentes de variación. Por lo tanto, tendríamos una suma de cuadrado general, una suma de cuadrado debido al tratamiento y una suma de cuadrado del error. Igual para los grados de libertad que la siguiente columna, grado de libertad general, grado de libertad de tratamiento, grado de libertad del error. Y luego, haciendo el cociente de la suma de cuadrado total con la del grado de libertad, vamos a obtener el cuadrado mayor del tratamiento, haciendo el cociente entre la suma de cuadrado del error y el grado de libertad del error, cuadrado mayor del tratamiento. Y el cociente entre estos dos cuadrados medios, tenemos el valor del F muestral. Para eso se establece esta tabla de análisis de la varianza. También hay que tener en concepto que esto es cierto porque hay independencia entre las sumas de cuadrados, porque si no estas particiones tampoco serían posibles si no hay independencia. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Bueno, que obtenemos una mecánica para obtener la tabla de análisis de la varianza y calcular el F muestral correspondiente. Por lo tanto, los pasos que seguirían a esta prueba de hipótesis sería comparar el F muestral con el F crítico y si cae en zona de rechazo hipótesis nula, podemos luego interpretar estadísticamente estos resultados de que hemos rechazado la hipótesis nula para un nivel de significancia determinado y por lo tanto decimos que sí hay un efecto debido al tratamiento. Lo que no nos está diciendo es que eso puede ser debido a que una media es diferente al resto, dos medias son diferentes al resto o que entre todas las medias son diferentes al resto. No nos dice cuál o cuáles entre qué medias son diferentes. Por eso necesitamos otras comparaciones de medias para poder discernir entre quién o cuáles de las medias son diferentes entre sí. Esto es lo que se llama comparación múltiple de medidas, que es lo que vamos a mostrar acá. Hay muchas pruebas de comparaciones múltiples de medidas y tienen que ver mucho con la problemática. Unas están basadas en las llamadas distribución de T. Recuerden cuando veíamos distribución de T comparando dos medias, pero lo que habíamos planteado al principio, que cuando comparamos dos medias con una prueba de T, tenemos problemas con la potencia de la prueba, o sea, tenemos problema de que el alfa va creciendo a medida que vamos haciendo comparaciones de que es el problema que un poco tiene el primero que hizo comparaciones de media usando pruebas de T fue Fisher en 1935
y estableció lo que se llamaba la diferencia mínima significativa, que es el SD que se muestra en la diapositiva. Y, pero hay problemas en controlar el error de la prueba en forma general. Bonferroni es otra metodología también para comparación de métrica que trata de controlar justamente este error general que pueden haber de comparar muchas pares de medias entre sí, y también se basa en la distribución de T. Nosotros lo que vamos a ver en este curso son pruebas de rangos múltiples, tanto la prueba de Tukey como la prueba de Duncan, que la vamos a describir perfectamente. En la de Tukey lo que vemos es la diferencia honestamente significativa, y en Duncan, que es un método más iterativo de ir comparando grupos de medias, vamos a determinar los valores de RP, que son los valores de Duncan, para poder ver, discernir este problema de cuál o cuáles las medias son diferentes. Otras metodologías que pueden ver en la bibliografía es comparaciones basadas en las distribuciones de T. Y ahí viene el tema de contraste. Contraste es una combinación lineal de medias, que por ejemplo yo puedo estar interesado en comparar la media 1 contra la media 2 y media 3. Por lo tanto se forma una combinación lineal de entre restas y suma de medias, donde están afectadas cada uno por coeficientes que tienen que sumar cero. Bueno, es toda una metodología, y sobre todo para poder luego aplicar pruebas de F, obtener los llamados contrastes ortogonales que deben cumplir otras condiciones. Esto lo pueden consultar en bibliografía perfectamente y es entendible y no hay problema de aplicarlo. No lo vamos nosotros a tomar en este curso. Lo mismo, la prueba de Sheffer también es una prueba basada en la distribución de F. Y hay otra prueba que también la mencionamos para que ustedes la tengan en cuenta. Hay muchas situaciones experimentales en que se quiere comparar los resultados de distintos tratamientos con respecto a un testigo. Entonces existe la llamada prueba de Dunnet, que justamente tiene esta finalidad: comparar un grupo de tratamientos con respecto a un testigo. La única precaución que hay que tomar para que la potencia de Dunnet de la prueba de Dunnet sea más o menos aceptable y no tener tantos problemas con los errores tipo 1 y tipo 2, es la cantidad de repeticiones que debe tener el control, que debe ser mayor que lo que se aplica en los tratamientos. Esto para que ustedes vean en términos generales de que no solamente existen las dos pruebas que vamos a ver en este curso, sino que hay muchísimas más pruebas que ustedes pueden ver quizás en opciones cuando consultan los software estadísticos o en la bibliografía correspondiente, que hay otras opciones también, depende de las problemáticas. En la bibliografía esto está muy ampliado y discutido. No existe la prueba, existen hay la prueba de Tukey a veces muy potente y es muy más conservadora que la de Duncan, por los intervalos que determina para dar significancia o no. Por lo tanto, puede pasar que la de Duncan, un tratamiento, sea significativo, una comparación de dos de medias que sean como significativas, y en Tukey puede ser que no, porque es mucha más conservadora que la de Duncan. Y también a veces suele pasar esto a veces con la prueba de F, la prueba de F es una prueba global para todas las medias, no es para comparándose de grupos de medias. La prueba de Tukey justamente se basa en rangos estudentizados, y vemos que la forma de hacerlo es la siguiente. Primero hay que calcular lo que se llamó la diferencia honestamente significativa, el DHS. Esa forma de calcularlo es buscar los valores de Q que están en las tablas de Tukey, y a esas tablas se acceden según el nivel de significancia que se han fijado, y por columnas se entra en los valores correspondientes a los K tratamientos que se están comparando. O sea, cuidado con esto, K es número de tratamientos. O sea, si en el caso nuestro, que ya lo vamos a ver enseguida, teníamos
5 tratamientos, el K es igual a 5, que se entra por la columna que indica el valor 5. Y por fila se entra por los grados de libertad debido al error, o sea, al error experimental al azar. Por estos valores se busca el valor de Q correspondiente, que es un valor único para todas las comparaciones que estamos haciendo. Y se lo multiplica por la raíz cuadrada del cuadrado medio del error, que se saca del análisis de la varianza, como vimos recién, que lo calculamos, el cuadrado medio del error. Ese valor es el que va acá, dividido el número de repeticiones. La condición que pone acá Tukey es que esto es un diseño equilibrado, que todos los tratamientos tienen igual número de repeticiones. ¿Qué pasa si el número de repeticiones es diferente para cada grupo? Bueno, no se podría aplicar esta fórmula. Hay una modificación a este que se llama la prueba de Tukey-Kramer, que justamente permite utilizar, o sea, es una fórmula modificada a la que estamos viendo acá, pero permitiría ser usada para cuando o sea, la cantidad de repeticiones en cada grupo es diferente. Por lo tanto, esto es para diseños experimentales que sean equilibrados. ¿En qué consiste la prueba de Tukey? Y bueno, su hipótesis nula comparando dos medias cualesquiera. Acá hemos puesto la media J comparada contra la J'. Dice la hipótesis nula en que son iguales versus en la alternativa de que son diferentes. Entonces, se toman las medias, se ordenan las medias muestrales de menor a mayor y se van comparando de a dos las medias, se van tomando de a pares las comparaciones y se va haciendo la diferencia, y su valor absoluto es comparado con la diferencia honestamente significativa. Si esa diferencia entre esas dos medias es menor o igual que la diferencia no se rechaza hipótesis nula. Si esas diferencias tomadas en valor absoluto es mayor que la diferencia honestamente significativa, sí se rechaza hipótesis nula. O sea, el método es obtener por tal el valor de Q, realizar esta ecuación, obtener el DHS e ir comparando con las comparaciones de A2. Se habla de una tabla auxiliar para hacer esto. Se va comparando esas diferencias en valor absoluto con este DHS. Si esas diferencias son mayores que el DHS, se va a rechazar hipótesis nula. Por lo tanto, decimos que hay diferencias significativas para el nivel de significancia que hemos fijado, que eso es lo que determina el valor de Q. Se rechaza la hipótesis nula y se dice que hay diferencias estadísticas entre ambas medias. En la prueba de Duncan, debido a David Duncan, pongo este nombre David B. Duncan porque si googlean ustedes buscando esta prueba, o quién era Duncan, Duncan es o Duncan como se dice, es tan común en inglés que le van a aparecer hasta el famoso jugador de básquet también era Duncan. Así que por eso le he puesto nombre y apellido por si desean buscarlo. Bueno, la prueba de Duncan lo que tiene de distinto es que hay que calcular un RP para cada grupo de medias que se está comparando. En la de Tukey solamente tenía un solo valor que definía el DHS. En cambio, acá vamos a tener un RP justamente por la cantidad de grupos de medias que se están comparando. Por ejemplo, ¿cómo se calculan estos valores RP? Y eso se va a hacer igual a un valor de R minúscula que se busca en la tabla correspondiente en Duncan para los grados de libertad, perdón, para el error tipo 1 o alfa que nosotros queremos determinar, y se entra por las columnas, que es el valor de P, que P es el número de medias que entran en el contraste que estamos definiendo. Por ejemplo, si nosotros ordenamos las medias de menor a mayor y comparamos la media menor con la media mayor, supongamos que tenemos 5 medias comparando entre sí. Si hacemos la diferencia entre la media mayor y la media menor, están entrando dentro de esa comparación 5 medias, o sea que el valor de P sería 5. Y por fila se entra con los grados de libertad del error, que es lo que está definido en la tabla de ADEO.
Si llega a dar que no hay diferencia significativa entre la valor menor con la valor mayor, comparada con el valor de RP, esa diferencia, si vemos que no rechazamos hipótesis nula porque no, esa diferencia no supera el valor de RP, directamente ahí se termina el análisis, porque si entre la menor y mayor no hay diferencia significativa, menos va a haber entre valores menores de comparación entre el valor menor y cualquier otro de los valores internos de las medias. Por lo tanto, es un método interactivo. A medida que va dando significancia, se va continuando. Si en caso de valores extremos no lo hay, se puede detener el análisis en esos pasos. Por lo tanto, el RP hay, de acuerdo a la cantidad de medias que vamos calculando, tenemos distintos R mayúsculas. Podemos estar comparando un R para 2, comparación de 2 medias, un R para 3, para 4 y así hasta las K medias que estamos comparando. ¿Y cómo se entra en esta tabla? Por supuesto, las columnas se entran por las P medias que se están contrastando y por las filas por los grados de libertad para el error que se saca de la tabla de análisis de la varianza. Este método también es sencillo de realizar o usar valores de software que vamos a ver también en la práctica.